Alicia del Basto, quien es presidenta de la Asociación de Funcionarios de Sename. La invitamos, señora Alicia. La señora Alicia. Ahí está la señora Alicia. Para que tome asiento. Y la vamos a escuchar. Señora Alicia, muy bienvenida a la comisión. Tenemos 15 minutos para escuchar su exposición. La escuchamos. El rojo, ¿cierto? Ah, sí, está prendido ya. Muchas gracias, presidenta, por invitarnos a dar nuestra opinión respecto a un tema que nosotros no es por nadie desconocido, que en distintas exposiciones que hemos hecho lo hemos planteado por muchos años. Y sobre el aumento de subvención a las instituciones colaboradoras o OCAS, bueno, nosotros como Asociación de Funcionarios compartimos la propuesta del Ejecutivo de reformar la Ley 20.032 de subvenciones en cuanto a aumentar la banda, ¿cierto?, de UCS de sistemas residenciales de 8,5 a 15 UCS mensuales a una nueva banda de 15 a 30 UCS mensuales, lo que representa un aumento de un 100% al máximo actual, entendiendo, y aquí hay que manifestar que así y todo, la diferencia entre el valor de un niño que atendemos nosotros directamente en el Sename, hay una distancia tremenda en lo que, cierto, el valor que tiene un niño en una institución colaboradora, ¿ya? Porque estamos hablando de una diferencia entre alrededor de 2 millones de pesos que cuesta un niño atendido directamente por un centro del Sename, a hoy día 300.000 pesos, más o menos el valor de un niño que ha atendido una residencia en una institución colaboradora. Entonces, el aumento duplica, por lo tanto, igual uno pensaría que queda al debe, ¿cierto?, para poder tener una buena atención cada uno de esos niños o niñas. Bueno, nuestra posición es coherente con lo que hemos nosotros sostenido en oportunidades anteriores. El año 2016 nosotros pusimos en la Comisión Especial sobre Infancia, que conformó la Comisión de Derechos Humanos del Senado, a partir de la muerte de la niña Lisette Villa en el CREA Galvarino de Santiago, y ahí pusimos algunas cosas que tienen que ver precisamente con esto, en esa oportunidad, a raíz también del Plan Protege y otras cosas que se quisieron implementar en su oportunidad. Y ahí nosotros indicábamos que el financiamiento para las residencias es insuficiente, aunque algunos, cierto, hoy día no están de acuerdo con que se aumente los recursos a las instituciones colaboradoras, pero cuando uno conoce la realidad de lo que también tienen que vivir los mismos funcionarios que supervisan estas instituciones colaboradoras, es que cuando indiscutiblemente uno no se podría negar a este aumento de la subvención, que repercute, cierto, en la calidad de la atención de los niños y niñas y por consiguiente en el resultado técnico también de los programas. Cabe señalar, señora presidenta, que esta asociación agrupa a la gran mayoría de los supervisores técnicos y financieros, ya, de todo el país que tiene Sename. Por lo tanto, la opinión que nosotros tenemos está construida a partir de la experiencia y el aporte que ellos nos han hecho. Y debemos hacer presente que varios años las residencias de los organismos acreditados son rigurosamente supervisadas por los supervisores del Sename, con el objeto de velar, cierto, por el correcto funcionamiento de estos programas. Esto se hace financieramente y técnicamente, por eso esto tiene una relación directa también con el aumento de la subvención, y ahí les vamos a explicar por qué. En el caso de la residencia, preciso indicar que en lo técnico, en la actualidad, mensualmente son supervisadas, ¿cierto?, esta residencia, y además se realizan en el transcurso del año 2 supervisiones técnicas de fin de semana y 2 nocturnas, todas ellas sin aviso previo. En otros programas DAM, que es Diagnóstico Ambulatorio, y FAE, se supervisan cada 2 meses, y los otros programas ambulatorios son supervisados cada 3 meses. Todo lo anterior sin perjuicio de supervisiones no programadas que corresponden a la presencia inmediata de un supervisor por concepto de la aplicación de la circular 2308, que se refiere a situaciones de maltrato o cualquier otro incidente. Por consiguiente, podemos señalar responsablemente que nuestras exigencias son altas, y desde esta perspectiva nos parece necesario enfatizar a esta comisión que genera frustración en nuestros profesionales observar los pocos avances en esta residencia entre cada supervisión, debido en lo principal
a una transferencia financiera insuficiente que no permite superar insuficiencias detectadas y otorgar una atención de calidad. ¿Qué significa esto? Que un supervisor va a una residencia, puede ir 1, 2, 3 veces, hacer la indicación, ¿cierto?, de lo que está pasando, de la debilidad que tiene el proyecto o de las faltas que tiene, pero a la vuelta del tiempo que ha ido, esto no se ha superado porque no tienen los recursos para poder, ¿cierto?, reparar la indicación que ha hecho la supervisión, porque los supervisores no tienen ninguna facultad tampoco para tomar alguna medida respecto al centro que está supervisando, sino que informa a la autoridad, ¿cierto?, lo que ha detectado. Bueno, esto origina una alta rotación de personal profesional o educadores debido a las bajas remuneraciones que tienen las instituciones colaboradoras en su centro, falta de recursos para abordar mejoras o condiciones de vida, todas las cuales al final afectan a quienes, a los niños y niñas que están bajo su protección. Es necesario ser presente, sí, que valoramos que este aumento esté dirigido a los niños y niñas de residencia, porque eso hay que dejarlo claro, porque en algunos casos ha quedado como confuso en que es como que es para todos los programas de las instituciones colaboradoras. No, esto está focalizado solo a las residencias, que son poco más de 6.000 en todo el país, niños que atienden esas instituciones privadas, lo que representa menos del 5% de lo que son las atenciones del CENAME, cuando uno habla de un universo de 200.000 niños o niñas que están bajo algún programa durante el año. En esta línea señalar que las OCA, especialmente aquellas que concentran el mayor número de atenciones y por consiguiente de recursos financieros, se han concentrado en los programas ambulatorios, tanto en el sistema proteccional como el de medidas del sistema penal juvenil, lo anterior porque obviamente resulta más atractivo trabajar de lunes a viernes con financiamiento en general más generoso, y por ello estas instituciones han optado por cerrar o no postular programas de residencia. Bueno, eso es el problema que hoy día tenemos presente, que hay regiones en el país que no tenemos oferta. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño hay que trasladarlo a otra región y hay un desarraigo de su familia y de su entorno. Por lo tanto, esta situación ha conducido que hay regiones como la 11ª región, la 12ª región, ¿cierto? Nosotros casi no tenemos oferta para los niños y niñas, ¿cierto?, de protección para residencia. Y eso ha generado, bueno, hace 2 o 3 años se generó una residencia en Coyhaique para resolver un problema de niños que una institución colaboradora no quiso seguir atendiendo porque ya no podían, y entregaron los niños, fueron a entregarlos al CENAME, y el CENAME de un día para otro tuvo que armar una residencia casi doméstica para poder tener a los niños, ¿cierto?, estos niños que habían dejado la institución privada. Bueno, en relación al mayor control sobre los recursos transferidos que están contenidos en este proyecto, sobre lo cual estamos de acuerdo, nos parece necesario precisar que ello debe implicar necesariamente un aumento de la dotación de supervisores técnicos y financieros para cumplir con ese objetivo. ¿Sí? Ya. Bueno, en resumen, lo que nosotros queremos decir es que no puede haber un aumento de subvención por sí solo, sino que tiene que ir con una mejora de dotación de supervisores. Hoy día, por ejemplo, una región como Concepción tiene 165 programas y tiene 15 supervisores. Rancagua tiene 51 programas y tiene 7 supervisores. Valparaíso tiene 168 programas y 13 supervisores, que claramente no dan abasto, ¿cierto?, con la cantidad de programas y el detalle y la cantidad de veces que hoy día hay que supervisar esos programas. Entonces, por lo tanto, ese es el punto que nosotros queríamos poner como importante en este aumento de la subvención. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, doña Elisa. Perdón, que me desconcentré porque está Mel ahí y vino a saludar, por eso me desconcentré. Hola, Mel. Y bueno, continuamos. No sé si hay algún diputado o diputada que le gustaría hacer alguna consulta a doña Alicia, aprovechando el tiempo que nos queda. ¿No? Bien, le voy a dar la oportunidad de agregar algo, si que quisiera, le quedan 2 minutos. Bueno, ¿por qué nosotros ponemos el punto? Porque hoy día los supervisores de Arica Punta Arenas están sobrecargados de trabajo, porque además no solo supervisan, los supervisores en el CENAME hacen sumario, ya tienen que ver las licitaciones, es como juez y parte. Y eso ha sido una crítica también de muchos, que los mismos supervisores hagan las evaluaciones de los proyectos.
Entonces, eso también hay que buscar una solución, porque no podemos seguir, ¿cierto?, haciendo esto porque falta personal, falta profesionales. Ese es el punto más importante. Hoy día el desgaste también que tienen estos profesionales cuando tienen que hacer tantas visitas a los centros, y además muchas veces el resultado infructuoso porque las instituciones no tienen los recursos necesarios para poder, ¿cierto?, cumplir con el plan que ellos propusieron al servicio en su proyecto. Diputado Sangüesa, ¿te quería hacer alguna consulta? Sí. Buenas noches. ¿En cuánto estiman ustedes que es el déficit de supervisores que hay en la actualidad? Lo que pasa es que hoy día... Un segundito. Vamos a acumular las preguntas porque el diputado Soto también quería hacer una consulta. Luego le vamos a dar la palabra al ministro y luego puede contestar. A ver, hacer la presentación y la verdad que corroborar lo que usted, en base a la información que nosotros podemos tener de nuestras respectivas regiones, y por su intermedio, Presidenta, que el señor ministro también se pueda pronunciar respecto al tema específicamente de las supervisiones y de los fiscalizadores, que obviamente en un contexto normal sabemos que tienen muchas complicaciones, muchas limitaciones, pero particularmente en los últimos meses me ha llegado información, señor ministro, de que hay una preocupación también en regiones por el plan de austeridad del gobierno, que en alguna medida podría estar afectando en términos de lo que significa recursos para que esas supervisiones se lleven a efecto en los territorios que correspondan, ¿verdad? Y por lo tanto se está limitando en cierta medida también aquella posibilidad, lo cual me parece, si es así efectivo, que es muy grave. Ministro, le damos la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la exposición que ha hecho la dirigente, la presidenta de la principal organización gremial del Sename, la señora Alicia del Vasto, porque viene a confirmar la justificación de esta iniciativa, que es que los centros residenciales de los organismos colaboradores tienen financiamiento insuficiente para cumplir bien sus tareas. Y ese es el objetivo central que tiene el proyecto del gobierno. Y que la labor que se realiza, aunque pueda todavía ser insuficiente, es eficaz. Yo creo que muchas veces los trabajadores del Sename son estigmatizados por los problemas como el que acabamos de oír, el testimonio que daba la señora María respecto a lo que pasó en el Quedat Galvarino, que son situaciones reales, y lo que pasó en Playa Ancha también es un tema real. Han existido situaciones graves y reales que afectan a muchos funcionarios, pero no a todos los funcionarios. Y ellos hacen una labor de supervisión, en la parte que corresponde, que en este proyecto se va a aumentar, se van a fijar estándares adicionales, se va a mejorar la supervisión y se van a destinar recursos para eso, que va a pasar a ser ahora una fiscalización. De manera que en lo sustantivo es importante subrayar ese testimonio que da Alicia del Vasto y que yo recojo porque sirve para reforzar ese tema. Aquí no estamos hablando de los CREAT, que sostienen un financiamiento muchísimo mejor, 3-4 veces de lo que se le da a los organismos colaboradores, y muchas veces los problemas no se han debido a problemas de recursos, porque los CREAT, como el de Galvarino y Playa Ancha, no tienen problemas de recursos, tienen otro tipo de problemas. Por eso que se están terminando y se están cambiando por un modelo de intervención distinto. Y respecto del otro tema, creo que es muy importante la inquietud que ella plantea, porque donde ha sido más difícil llevar adelante una buena supervisión es en los programas ambulatorios, que son muchos y que probablemente ahí es donde se produce una mayor filtración de recursos, una mayor dificultad de saber exactamente el mejor destino de los mismos. Respecto de eso, este proyecto no los toca, porque lo que estamos haciendo es una evaluación de estos programas ambulatorios, de todo, que son muchos, y son la oferta que ha habido es muy variada. El Sename acordó con UNICEF, que a su vez con la Universidad Católica están desarrollando una evaluación completa de estos programas, para hacer no solamente la corrección correspondiente, sino un rediseño de los mismos, porque efectivamente estos programas tienen una virtud, que es que los niños no están en una residencia del Sename, sino que están con su familia, y por lo tanto es una intervención que trabaja con
los niños y sus grupos familiares. Es mejor desde el punto de vista de que no los segregamos, no los separamos de su núcleo original. Y por lo tanto hay que preservar esos programas, pero hay que revisar su estructura, su supervisión, y eso es lo que estamos tratando de evaluar. Incluso viendo si acaso hay un problema de carácter financiero, que me pareciera que no es ese el eje central. De manera que en lo fundamental, creo yo que la exposición apunta a precisar hacia dónde debe orientarse los recursos que son requeridos con mucha urgencia. Y respecto a la inquietud del diputado Soto, Presidenta, quiero señalar que efectivamente hay programas de austeridad en todas las áreas, pero que el Sename ha sido de las pocas instituciones que ha tenido aumento de sus recursos este año, cuando todos los demás organismos van a la baja. Sí, yo lo sé, no he recibido quejas, de todas maneras vamos a ver que algo de eso pudiese estar ocurriendo. Mi impresión es que no deberíamos estar con ese tipo de dificultades, al menos en el Sename, porque la inquietud que todos tenemos y por los hechos que aquí conocemos se refuerza, es también la inquietud que ha tenido el presidente Piñera desde el primer día, de poder estar ahí, preocupados encima y preocupados de cada niño, de cada situación, de cada lugar, sea del ámbito público o del ámbito privado, para garantizar sus derechos, y en eso no se han escatimado recursos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministro. La señora Alicia, para que pueda responder la consulta del diputado Sangüesa, y pasamos a la siguiente exposición. Bueno, hoy día un supervisor tiene alrededor de 12 o 13 proyectos. Debiera tener la mitad. Eso dice, hoy día tenemos 85 supervisores financieros, debiéramos tener el doble. Si hay 150 supervisores técnicos de Arica Punta Arenas, debiéramos tener el doble. ¿Ya? Eso es como lo óptimo. ¿Ya? Eso. Muchas gracias, doña Alicia, le agradecemos sus palabras, y vamos a llamar. Presidenta, ¿puedo dejarle? Este es el documento que utilizan los supervisores, porque a veces se minimiza el trabajo que ellos hacen, de la complejidad que significa una supervisión. Muchas gracias, Ya. doña Alicia, lo vamos a Muchas incorporar gracias. también a los documentos que están en la tramitación de este proyecto.